ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Ba eishapa, maiteirorupe emenguara ko árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En ABC Rural hoy tenemos el privilegio de tener al director general del ICA, el doctor Manuel Otero. Es fundamental de conocer qué es el ICA. Por eso, doctor Manuel, por favor, explíquenos qué está haciendo el ICA y qué función cumple en el campo en estos momentos. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. De manera muy resumida, el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es el organismo comprometido desde la cooperación técnica con la promoción del bienestar de las familias rurales de nuestra América. Pertenece formalmente al sistema interamericano, aunque tenemos un sistema de cuotas propio, definimos nuestras prioridades y yo fui electo en octubre del 2017 por la voluntad de los países, de los 34 países miembros, y asumí en enero del año pasado. Yo tengo, doctor, dos objetivos bien claros. Yo creo que esta es la hora de la agricultura de las Américas y Paraguay es un país que refleja que así como hay un pasado y un presente vinculado a la agricultura, tiene que haber un futuro que tenemos que construir entre todos. Y tenemos que seguir siendo el granero del mundo. Definitivamente, y quizás el supermercado, con una agricultura que tiene que ser cada vez más inteligente. Entendiendo que hay desafíos por el lado climático, por eso la agricultura tiene que ser cada vez más resiliente, tiene que estar cada vez más vinculada a los temas de nutrición, por eso que los ministerios de Agricultura tienen que dialogar con los ministerios de Salud. Producir por producir ya es un tema cuestionable y tenemos que sí generar alimentos que sean saludables. Esa agricultura tiene que ser cada vez más competitiva, tenemos que promover la inteligencia sanitaria, la inteligencia en los mercados, o sea, es una agricultura nueva para un continente joven y tenemos una gran oportunidad. Y una gran responsabilidad. Porque nosotros tenemos que alimentar al mundo porque la gente no sabe la importancia que tiene América en estos momentos en la proyección de lo que viene para el mundo. Así es. Producimos el 13% de los alimentos y ya estamos posicionados con el 15% del comercio agropecuario mundial. Puede ser más, le tenemos que agregar valor agregado a nuestra producción y evidentemente si capitalizamos la oportunidad, esto va a generar más ingresos, más dinamismo económico y ojalá la agricultura pueda ser la columna vertebral de las economías de nuestros países. Algo simple, pero que cuesta internalizar en algunos países de nuestra América. Para nosotros, en ABC Rural, en el campo está nuestro futuro. Así que participamos con ustedes en lo que es el ICA, porque nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros potenciales y dejemos que otros utilicen nuestros sistemas. Pero tenemos que también producir e industrializar. Absolutamente, con inteligencia, sabiendo hasta dónde generar valor agregado, cuáles son los mercados más dinámicos. El tema de la sanidad pasa a ser un tema fundamental. Estuve en México hace un año y medio y vi lo que es el segundo piso de Senacica, que es la institución que se dedica a los temas de sanidad, dedicado a la inteligencia sanitaria. Parece estar en una película de ciencia ficción, están anticipando permanentemente plagas exóticas, porque con la sanidad no se juega. La sanidad igual que el CIAT, que está en Colombia, claro, maravilloso. Maravilloso. Son trabajos muy lindos. Y hemos visto que el ICA está acompañando muy estrechamente, no solamente como ICA, sino con las autoridades gubernamentales. En cada uno de los estados donde ustedes participan. No, el ICA, además de la relación con los ministerios de Agricultura, con quienes tenemos que priorizar el diálogo, tenemos relaciones con otros ministerios, como los ministerios de Ambiente, los ministerios de Desarrollo Rural, trabajamos a nivel nacional, a nivel de los estados, a nivel de los municipios y recientemente estamos ampliando el diálogo con el sector privado. La agricultura es una actividad dominada por el sector privado, y entonces tenemos que trabajar cada vez más fuerte en lo que son las alianzas público-privadas. Doctor, acá hay un punto muy importante que no hemos conversado,
que el agricultor es un empresario y tiene que trabajar como tal. Absolutamente. A quien hay que darle las herramientas necesarias para que sea el protagonista de su propio destino. Tenemos que ayudarlos con créditos, con buenas políticas, con extensión. La palabra extensión es algo fundamental, pero tenemos que sea él el que eche a andar su creatividad, sus deseos de transformarse, de progresar, y eso es un poco la filosofía y la esencia del ICA. Hemos visto que los trabajos del ICA ya están sobrepasando los proyectos iniciales, porque ustedes están evolucionando muy rápidamente, y ustedes están viendo que hay necesidades y van cambiando, y eso es bueno, porque no solamente una estructura, van viendo qué es lo que está por pasar y va a solucionar el problema. Sí, el ICA tiene una misión fundamental y es desde la cooperación técnica anticipar el futuro. Somos una institución que no trabaja en la coyuntura sino en el mediano plazo, siempre pensando cómo fortalecer instituciones. Y un poco la razón de mi presencia hoy en el Paraguay es para discutir con las autoridades cómo fortalecer la institucionalidad, cómo tener mejores políticas para la innovación, mejores políticas en el área de extensión, que son temas fundamentales para la construcción de ese futuro. El doctor Manuel Otero ha hecho cosas muy concretas. ¿Cuál es el futuro del ICA en nuestro continente? Yo quisiera enfatizar de que estamos en un proceso de revisión, donde en los 77 años del ICA hemos hecho cosas realmente importantes, pero tenemos que redefinir el papel de la cooperación técnica. Ya no es lo que era antes, con una nueva generación de proyectos, trabajando mucho más en consorcios, como decía antes, a partir de una nueva alianza público-privado, con otros organismos internacionales, obviamente, como la FAO, como OPS. Es un trabajo para estar todos juntos, y en donde tenemos que promover una nueva generación de políticas agropecuarias que tanto necesitan los agricultores. Gracias por estar con nosotros, doctor Otero. Un placer y hasta cualquier momento. En ABC Rural siempre hemos dicho de que se puede hacer horticultura todo el año con la tecnología que tenemos hoy en día. Pero hay puntos críticos. Uno de ellos es el suelo. Recuerden que siempre decimos hay que hacer análisis de suelo. Pero, ¿cómo se maneja el suelo en la horticultura? Vamos a dejar que nos explique alguien que entiende mucho del tema, que es el ingeniero agrónomo Esquicio Mesa. Estamos en la finca de la familia Kimura, compañía Teniente González, distrito de Caraguatay, departamento de las Cordilleras. Atrás mío se está haciendo la preparación de suelo para recibir a los plantines de tomate. Tenemos que saber que el suelo es la base de la producción agrícola. Es un ser vivo que tiene muchos microorganismos que trabajan a favor del productor. Es difícil de recuperarlo una vez que se degrada, entonces el productor tiene que entender de que lo más importante que tiene como productor agrícola es su suelo. Yo como técnico considero que la plata que entra en el bolsillo del productor en un 80 a 90% depende de su suelo. Lo restante es infraestructura, es tecnología, porque en el suelo va a estar instalado la planta que le va a producir. El ingeniero Mesa puso énfasis en la importancia de que el productor debe realizar un análisis periódico de suelo y a la vez realizar su posterior recuperación si fuera necesario. El técnico mencionó la palabra balance de suelo. ¿Qué significa balance de suelo? Es igual a rendimiento. Y hay dos factores importantes para que haya balance del suelo, es el pH. Si el pH es óptimo, la asimilación de los nutrientes que están en el suelo es alto. También los microorganismos benéficos, cuando hay un pH óptimo, se reproducen. Hay una gran población de microorganismos que ayudan a la planta a producir mejor. Y el otro factor muy importante es el contenido de materia orgánica en el suelo. Entonces esas dos cosas tienen que ir bien balanceados. Cuando hay un desbalance del suelo, no tenemos productividad. Muchas veces el productor compra una semilla de buena genética de alta productividad, pero si su suelo no está preparado para recibir ese material genético, no hay productividad.
El ingeniero hizo dos recomendaciones muy importantes para los productores hortícolas. Dentro de la preparación biológica, lo que yo estoy viendo en esta zona donde se hace mucha horticultura, mi recomendación a los productores hortícolas, que es una actividad muy intensa, es hacer el diagnóstico análisis de suelo como mínimo 2 veces al año para poder corregir lo que está en exceso o lo que está es déficit en el suelo. Y otro es la rotación del cultivo. Y dentro de ese cultivo vamos a hacer con esta familia, con otros productores, la utilización de abonos verdes, especialmente las gramíneas. Es una práctica cultural. ¿Para qué eso se hace? Para cortar el ciclo de las plagas y enfermedades. Generalmente el productor no hace. Te doy un ejemplo. Ahora mismo hay una gramínea que se llama milleto, que es una gramínea que el productor puede hacer después. Por ejemplo, lo están viendo que está libre. Entonces él hubiera utilizado esa gramínea como abono verde. Primero, ¿para qué? Para reciclar nutrientes. Esa gramínea recicla nutrientes, especialmente potasio. Además, elimina los hongos perjudiciales del suelo, sanea el suelo. Y a los 35 días él puede acamar eso. Entonces él puede utilizar como cobertura o como mulch en vez de utilizar el polietileno negro. Entonces eso es una preparación biológica del suelo. Uno de los principales problemas de suelo que tienen los productores hortícolas tiene que ver con la aparición de nemátodos, y el uso de abonos verdes puede ser fundamental para el control de dicho problema. ¿Cuán importante es el tipo de suelo donde se van a sembrar las hortalizas? Ahora mismo están viendo que se está instalando la cinta de goteo. ¿Por qué yo dije que es importante hacer el diagnóstico de suelo? Vos al hacer el análisis de suelo, sabes los macro, los micronutrientes que hay, el pH, la textura del suelo es importante también. ¿Por qué? Eso también te va a dar la pauta de cómo tenés que hacer tu sistema de riego, la frecuencia del riego también. Un suelo arenoso necesita más riego. ¿Por qué? Porque un suelo arenoso retiene el agua muy poco. Pero si es un suelo arcilloso con alto contenido de materia orgánica, hay que cuidar mucho eso. Porque es un suelo que retiene mucho más tiempo la humedad. Una vez instalado la cinta de goteo, ya pone el mulch encima. Dentro del manejo de suelo y riego, el pH del agua, ¿qué importancia tiene para las plantas? Dentro del sistema de riego, el productor tiene que hacer el análisis de suelo. El pH del agua es fundamental. Si el agua tiene problemas de pH, la conductividad de los nutrientes también está afectada. Entonces vos tenés agua, regás, fertilizás, pero si no hay buena conductividad, no se absorbe a través de la raíz los nutrientes. Entonces es importante, y por supuesto de que el corte de luz también afecta mucho. Hablamos de producción forestal y siempre tenemos que hablar de los eucaliptos. Le hemos hablado de cómo se lleva el crecimiento, cómo se hace la siembra, el cuidado, pero ahora viene un punto muy, pero muy importante, que es la cosecha o tumbado de eucaliptos. El ingeniero forestal Miguel Ríos nos va a mostrar cómo se realiza la cosecha, tumbado o corte de los eucaliptos. Estamos en el área de cosecha, cuadro es para nosotros. Esta plantación estaba por cumplir 7 años. Los equipamientos que utilizamos, el motosierrista exigimos que tenga su borseguí, zapatos con puntera de acero, tiene un pantalón anticorte, pantalón motosierrista, su guante también es tela anticorte, la camisa tiene que ser un color llamativo, el casco con protector auditivo y protector facial. Esos son los requerimientos básicos del motosierrista. Bueno, la cosecha manual, como decía, utilizamos una motosierra
Tratamos que sea liviana porque el diámetro de nuestro rollo no es todavía tan grueso, digamos. Entonces con una espada corta, lo más corta posible, y la motosierra que sea lo más liviana posible. ¿Cómo se asegura hacia dónde debe caer el árbol que será cortado o cosechado? Para asegurar un poco la dirección de la caída, ellos utilizan toda la técnica requerida, ¿verdad? Para eso tenemos 2 veces por año capacitación a todos los motociclistas. Para empezar a voltear, sí o sí, tienen que tener una autorización del que normalmente nos hace las capacitaciones. No es que viene un motociclista nuevo y ya empieza a cortar, sino cuando nos aseguramos que no haya posibilidad de accidente, ahí empiezan a trabajar en el volteo. O sea, para nosotros el volteo es el más peligroso de los trabajos que está en la cosecha, ¿verdad? Utiliza una cuña, tiene la técnica de direccionamiento y para asegurar la cuña con un macito, ¿verdad? Lo que nos indica acá hacia dónde hay que voltear las plantas generalmente es las canchadas. Si las canchadas tengo yo en esta dirección, el árbol tiene que caer hacia atrás, como para que la base quede mirando hacia donde va a ser extraída la madera. El ingeniero destacó que el viento es un factor preponderante a la hora del volteo tumbado de un árbol. Y debido a la peligrosidad del trabajo, tuvimos que apartarnos para ver desde cierta distancia cómo se lleva a cabo el trabajo. Luego, el ingeniero nos mostró cómo identifican si el volteo fue bien hecho. Acá uno, después del volteo, puede ver si el motociclista aplicó las técnicas de volteo o no. Recorriendo las parcelas, fácilmente de comprobar eso. Acá se nota la boca de dirección, que fue cortado Primeramente la parte de abajo y después a 45 grados le quita la parte a la boca de dirección. Entonces él apuntó para que el árbol caiga para este lado. Se puede hacer 2 cortes de oreja que le llamamos, que es en este sector y en esta parte. Eso es para que cuando el árbol caiga no salga el pedazo de los bordes. Generalmente cuando no se hace esa corte de oreja, a veces cae el árbol y sale parte del pedazo del rollo. Y para nosotros la parte de basal es el más importante, que el más caro y el más pesado normalmente, ¿verdad? Después hace una pequeña abertura acá para el lugar de la cuña. Y luego procede a terminar esta parte del cortar el sector y ahí ya directamente cae. Lo más importante acá es el direccionar bien, apuntar bien hacia dónde uno quiere voltear el rollo. Generalmente el equipo de protección es para disminuir el riesgo, como decía, pero lo que hace todo es la técnica. Posteriormente, nuestro entrevistado nos habló de cómo es el manejo de los árboles volteados. En las planchadas donde estamos haciendo la extracción de los productos forestales, vimos cómo se hace el volteo. Acá en la canchada se selecciona la categorización de los productos. Tenemos la parte basal, que son rollos de 11 metros, con diámetro allá en la punta. Una categoría es diámetro 19 a 24, la punta fina. Y la otra categoría es mayor a 24. Si ya en la punta supera los 24 centímetros de diámetro, tiene otro precio, digamos, un mejor valor. Luego tenemos la parte de rollo con nudos, que ya nos le llegamos con la poda, en 5 metros 50, diámetro de 15 a 19 en la punta fina. Normalmente la parte basal, nuestro mayor mercado es la industria laminadora. Y la parte de rollos con nudos, que son 5.50, más para aceleradero. Para muebles, otro para pallet, también se usa para temas de somier y compañía. Hasta 15 en punta fina estamos aprovechando como rollo y de menor a 15 ya va para leña. Punto importante también tiene que ver con el estacionamiento de las maderas. Uno es por la pérdida de humedad, que el producto empieza a alivianarse un poquito más, y otro es que la laminadora no debobinan madera seca. Entonces tiene que estar un poco fresco para la laminadora. La lluvia lo único que nos afecta es no poder cargar los camiones. A las maderas no le afecta para nada. Tenemos que destacar que la producción de cabras va aumentando paulatinamente en el Paraguay. Y es fundamental de que tengamos lo que el público demanda, que es el cabrito. Y también la leche de cabra, queso de cabra, el yogur, todos los derivados que se obtienen de la cabra. Porque hay mucha demanda, pero tenemos que aumentar la producción. El presidente de la Asociación de Criadores de Cabras, el ingeniero Arlando Decú, nos va a hablar sobre la actualidad de la producción caprina en el Paraguay.
La producción de cabras en Paraguay poco a poco va formalizándose, pues anteriormente su cría representaba solo un complemento dentro de los establecimientos. Hoy día, producir leche de cabra o criar cabras para producción de carne se ha convertido en un negocio interesante. El presidente de la Asociación de Criadores de Cabras, ingeniero Arnaldo Decut, habló sobre la presencia de los productores en las exposiciones y los trabajos que están realizando desde la entidad que los nuclea. Esto no es casualidad, responde a un plan director que nosotros cuando hace 3 años aproximadamente asumimos el compromiso de llevar adelante los destinos de la asociación, nos habíamos trazado, que consistía en 3 etapas, 3 etapas por demás, que uno sabe es lento porque en pecuaria se camina lentamente. Y en una primera etapa buscaba, sin lugar a dudas, mejorar nuestra imagen corporativa, arreglar la parte administrativa que implica una serie de documentaciones y hemos proyectado una imagen de seriedad en lo administrativo y en lo corporativo con obras de infraestructura que han mejorado bastante en lo que hace al recinto institucional. El siguiente paso era el apoyo a la genética productiva, que se vio un tanto truncada en el tiempo porque sin esperarlo tuvimos aquel brote bastante importante de brucelosis que se generó en la especie caprina y que alarmó a todo inclusive el estatus sanitario a nivel país. El tercer punto bastante importante que estamos queriendo desarrollar es precisamente la ejecución del mejoramiento genético. En ese sentido hemos conseguido el apoyo de la Comunidad Europea a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la GIZ, donde estamos en un proyecto ambicioso de erradicar los machos viejos, los machos que no cumplen con la característica que estamos buscando, tanto en materia carnicera como lechera, y entregar a los pequeños productores en finca material genético importante para poder desarrollar la especie, hacer volumen y pensar primero en el mercado interno, abastecer el mercado interno, que también guarda una componente cultural. En ese sentido queremos hacer educación en el área de producción caprina y también al hacer volumen, ganarnos un mercado interno, también proyectarnos en el mercado internacional. Nosotros queremos estar a tono con la Agenda País Paraguay 2030 y para aquel momento poder haber llegado a la plenitud de nuestros objetivos. ¿Cómo quedó aquel problema de la aparición de brucelosis, el cual golpeó bajo a la producción caprina en general? Estamos trabajando bastante importantemente en los sectores de riesgo en ese sentido. Tenemos el apoyo del sector de las colonias menonitas chaqueñas, porque el riesgo es bastante importante en la cuenca del Pilcomayo, frontera con la hermana República Argentina, y los productores menonitas nos están acompañando bastante en ese sentido. Otro brazo importante que hemos logrado desarrollar es que por primera vez en la asociación hemos tenido un acercamiento tanto con autoridades del servicio oficial como también del Viceministerio de Ganadería, consiguiendo en el servicio oficial la primera resolución que hace obligatoria la inscripción del productor caprino a los registros del SENACSA, y en materia de Viceministerio de Ganadería, de política caprina, hemos conseguido el primer plan nacional de la especie caprina que hoy estamos desarrollando con bastante importancia gracias al apoyo del señor viceministro, el doctor Marcelo González, que además de viceministro es un amigo de la pecuaria, es un amigo de la Asociación de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué cantidad de cabras hay en Paraguay? Y se puede decir que hay un mercado insatisfecho en lo referente a producción de leche de cabra y de carne de estos animales. En materia de consumo, sobre todo en lo que hace a carne de cabra, no tenemos mucha cultura de consumo en el Paraguay, pero por las bondades, no hay que olvidar que la carne de cabra es considerada una de las carnes más sanas que existen para consumo humano,
Nosotros queremos indicar al mercado interno cuáles son las bondades del por qué uno tiene que elegir carne de cabra, y no solamente desde el punto de vista saludable, sino también es competitivo desde el punto de vista de los costos. En materia de leche, que además de ser una leche bastante ambicionada, pero solamente para ciertas patologías, también hacer entender a la población que uno no tiene que enfermarse primero para consumir leche sana. Entonces, indicar de que la leche de cabra, con estudios internacionales científicos que lo demuestran, es aquella leche que se aproxima más a la leche materna, por ejemplo. El hato está alrededor de 300.000 animales aproximadamente, y por darte un dato, solamente el Brasil tiene un déficit en consumo de carne de cabra de 2.200.000 cabezas, solamente el Brasil. ¿Cómo está la oferta de animales para aquellos que quieren producir ejemplares para vender y por otro lado para faena y venta de carne? Es verdad, está el que quiere comprar para producir y el que quiere comprar para consumir. En cuanto al consumo, es importante aquello que hablábamos del volumen. Hoy no tenemos volumen para abastecer ni siquiera al mercado interno. Estamos desarrollando un producto estrella que es el cabrito lechal, que es el cabrito entre aproximadamente 3 y 6 meses, que es la parte más sana, la carne más sana del animal. Y también estamos abocados en ese mejoramiento genético. Para eso existen los productores cabañeros. Es allí que es muy importante la presencia en este tipo de eventos, en este caso la Expo Curuguatú, porque a partir de aquí, quien tiene interés productivo consigue de los cabañeros los animales de élite para hacer una producción importante y a partir de allí hacer ese volumen que necesitamos para satisfacer el mercado. Esa es un poquito la filosofía así rápidamente, ¿verdad? La rica historia de la Escuela Agromecánica del Cocupé nos permite decir que sigue evolucionando permanentemente. Yo tuve placer de ver los inicios de esta escuela agrícola y cuántos técnicos se han formado. Tal es así que cuando estaban saliendo de su curso final ya tenían trabajo. Hoy en día ocurre lo mismo porque se sigue trabajando no solamente en la docencia, sino en la investigación y desarrollo de prototipos. El ingeniero Eladio Cousiño nos va a explicar cómo trabaja un motocultor con una cota picadora. Muy buenos días para ABC Rural. Estamos en la casa de don Rafael González para mostrarle un poco una máquina recicladora para abono. La idea principal de la familia era fabricar una máquina para aprovechar lo máximo las hojas que se pierden acá en el vivero. Entonces, viendo un poco esa necesidad, hemos hablado con el profesor Francisco Brito para ver un poco algún plan, algunas cosas para poder fabricar esa máquina. Entonces, mediante eso, hemos empezado a fabricar este prototipo de máquina en la Escuela Agromecánica. Es una recicladora para abono, para que se pueda utilizar todas las hojas, todos los desperdicios que hay dentro del vivero. Entonces, ellos meten todo en esta máquina y se convierten en abono. Es una máquina demasiado útil. Nosotros hemos adaptado a un tractorcito muy económico que ellos utilizan acá, un mini tractor. Las veces que ellos quieran utilizar, entonces se le adapta al tractor, y las veces que está en reposo, entonces se saca del tractor y se utiliza el tractor como rotabasto, ¿verdad? Se puede usar con motor eléctrico, monofásico y trifásico. Es una máquina muy útil. El ingeniero Cousiño nos explica cuáles son las partes de este implemento que va incorporado al motocultor. Las partes principales de esta máquina es casi el principio de funcionamiento de una forrajera. La diferencia que tiene es que tiene más dientes afilados los dos lados. Tienen dos rodamientos asentados sobre un eje de 2 pulgadas. Tiene una transmisión por correa a través de una polea que viene del motor hasta la máquina. Este es el lugar donde se meten las hojas, las hojarascas, las ramas. Entonces, de acuerdo a la velocidad del motor, va triturando las hojas, las ramas, y se caen por este tubo. Esto se puede embolsar como se puede juntar
en algún recipiente para que se pueda utilizar. Acá tiene una rosca, un tornillo para que se pueda tensar la correa de la máquina con la correa del motor. Esto, como ya dije, es adaptable. Las veces que se quiera utilizar, entonces se le adapta al tractor, y las veces que no está en uso, entonces se le puede sacar sin ningún problema. Como mencioné, también se puede utilizar con motor estacionario, monofásico, trifásico, o se puede adaptar a otro tractor más grande, sin ningún inconveniente. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, la Escuela de Agromecánica de Caacupe puede producir este y otros implementos para pequeños productores, e inclusive están desarrollando prototipos para el campo como sembradoras manuales y cortadoras para cosecha de sésamo y otros rubros. ABC Rural, siempre pensando en nombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia: el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también en el teléfono. Volvemos con más ABC Rural. Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y, si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay, o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. El 4 de abril fue realizado en ABC Color el primer seminario taller sobre hidroponía. Los disertantes hicieron un trabajo maravilloso, no solamente por lo que expusieron, sino por el intercambio que hubo entre los presentes. Y eso le dio mucha motivación a todos los que de una u otra forma hicieron que este seminario sea un éxito. Gracias por haber estado con nosotros en el primer seminario taller de hidroponía en ABC Color. Estuvimos exponiendo aquí la experiencia que tuvimos en hidroponía a lo largo de 2 años de trabajo. Antes de comenzar cualquier proyecto de hidroponía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el mercado que vamos a enfocar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el mercado que vamos a enfocar, y de acuerdo a eso, ver qué vamos a producir. Por ejemplo, si vamos a enfocar al supermercado, el supermercado normalmente prefiere lechuga de buen tamaño, o vamos a enfocar a los catering o a los restaurantes, ellos necesitan variedades de productos, ¿verdad? Una vez que tengamos definido a quién vamos a vender, ¿verdad? ¿A quién vamos a vender? Tenemos que ver la forma que le vamos a presentar a ellos. Ya ves, si vamos a presentar en bolsa, si vamos a presentar en forma natural, etcétera, etcétera. No es complicado, es sencillo manejar un sistema invernadero con sistema hidropónico. Ahora sí, tiene su costo. Uno de los problemas principales que tiene este sistema es que el costo inicial es alto. Pero una vez que esté establecido el invernadero, los costos operativos son relativamente bajos. Con este sistema de hidroponía se reduce significativamente la cantidad de defensivo agrícola a utilizar, ¿verdad? Ya que normalmente nosotros manejamos nuestro invernadero con repelentes orgánicos, ¿verdad? En caso de extremo, cuando el ataque de un insecto o tipo de plaga que esté atacando sea muy alto, ahí sí usamos defensivos agrícolas específicos para poder solucionar, ¿verdad? Pero respetando siempre el tiempo de carencia de cada producto. El sistema hidropónico uno puede producir todo el año, es una gran ventaja que no ocurre con el sistema convencional, que en la época de mucho calor o de como ahora que está lloviendo mucho, el sistema convencional se dificulta mucho la producción y disminuye muchísimo la calidad. Sin embargo, con el sistema hidropónico uno mantiene siempre la calidad del producto. De mi parte estuve hablando de los sistemas que son utilizados en la hidroponía y las fases de producción del sistema, o sea, del cultivo de lechuga. El semi-hidropónico más bien se conoce como el sistema en sustrato.
lo cual utiliza cascarilla de arroz, fibra de coco o lo que sería un sustrato comercial. En cambio, lo que es el sistema hidropónico vendría a ser lo que es, ya son sistemas en soluciones, o sea, se trabaja con soluciones nutritivas. La ventaja, por ejemplo, del sistema en sustrato, que pueden ser el sistema en bolsas o slab, en lo cual se hace más lo que son cultivos que contienen frutos, o sea, lo que son frutos. Y en el tema de soluciones nutritivas, más lo que serían los verdeos, ¿verdad? Lo que serían la lechuga, la rúcula, entre otros. Y normalmente no se requiere mucho espacio para esto, o sea, se puede aprovechar al máximo un espacio pequeño, o sea, vendría a ser una agricultura intensiva, lo cual, por ejemplo, se utiliza invernaderos para estos tipos de sistemas. Más bien me enfoqué en lo que sería la solución nutritiva, ¿verdad? Utilizada en cultivos hidropónicos. La solución nutritiva sería, ¿verdad?, un conjunto de compuestos y formulaciones de elementos esenciales disueltos en el agua. Los elementos más básicos serían los macronutrientes, ¿verdad?, en donde encontramos al nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. La forma de comercialización de estos fertilizantes es en granulado, ¿verdad?, y debe ser hidrosoluble, ¿verdad?, utilizado más bien en fertirriego también, en un cultivo convencional, solamente que se utiliza en un sistema hidropónico. Se encuentra en el mercado en agroveterinaria y el costo más bien varía de acuerdo a la marca del fertilizante. Uno de los problemas principales que se presentan en la producción hidropónica es la aparición de algas, que lo que hace es promover una competencia de oxígeno y de nutrientes con el cultivo. También estuvimos hablando acerca de las principales plagas que se presentan, ya sea como pulgones, trips y también las arañitas, que serían los arácnidos rojos. Realmente lo que más se recomienda es la limpieza, ¿verdad? De forma preventiva, mantener limpia todas las instalaciones y también alrededor. Inicialmente se pensó, ¿verdad?, que en el cultivo hidropónico la incidencia iba a ser mucho más baja, pero la presencia de enfermedades, por ejemplo, se da a través de las contaminaciones. Entonces, por eso lo más importante es mantener una limpieza muy adecuada y después de cada cosecha realizar una limpieza con hipoclorito de sodio. Se puede utilizar en el caso de insecticidas tiamectoxam o algún piretroide, y en el caso de fungicidas se puede utilizar Mancozeb de forma preventiva, pero se utiliza en menos cantidad que en una producción tradicional. Hay una variación de acuerdo al producto que se aplica, pero varía más o menos de 1 a 2 semanas el tiempo de carencia. Entonces, las últimas aplicaciones se realizan a 1 o 2 semanas antes de la cosecha. Hablamos del forraje verde hidropónico en esta excelente seminario taller. Fue una introducción. Nosotros empezamos desde el 2013 que estamos trabajando con el forraje hidropónico, verde hidropónico, básicamente en investigación. En la Facultad de Ciencias Veterinarias estamos trabajando, tenemos unas instalaciones básicas y estamos trabajando con lo distinto, porque el forraje verde hidropónico se puede producir forraje durante todo el tiempo, porque es bajo condiciones controladas y no necesitamos de suelo, solamente unas instalaciones con distintos niveles, hasta 5 niveles, hasta 5 pisos hacemos, ¿verdad? Y de tal manera que se aprovecha al máximo. Y estamos teniendo, y tiene que ser de granos no tratados, porque tiene que ser de semillas, digamos, naturales, granos naturales, y que tenga alta germinación. Puede ser de maíz, puede ser de sorgo, puede ser también de avena, trigo, cebada también, ¿verdad? Entonces, y en el verano básicamente lo más importante sale el maíz y el sorgo. Avena sale mucho menos. Y a partir de otoño e invierno ya se hace la avena y del trigo. ¿Y qué es lo que ganamos con esto? Que tenemos un forraje de muy alta calidad nutritiva y alta digestibilidad. El maíz habitualmente tiene un 9% de proteína, sin embargo en el forraje hidropónico pasa a tener alrededor de 14 a 16%. La avena y el trigo, que son cultivos de invierno, son C3, ellos estamos teniendo resultados que va a 18, 20, 22% de proteína, mucho más calidad y en poco tiempo. O sea, nosotros producimos ahí 18 a 20 kilos de forraje verde hidropónico, así que en materia verde por metro cuadrado, y eso es demasiado mucho. Y con un porcentaje de materia seca que es relativamente bajo, ¿verdad? Que va entre el trigo, el que más bajo nos sale,
está entre 7 y 8%, la avena sale entre 15% y el maíz más o menos 20% de materia seca, pero su valor nutritivo es excelente. Pero tiene que ser un maíz que tenga un precio relativamente bajo, tiene que salir menos de 1.000 guaraníes el kilo. Nosotros de medio kilo de maíz estamos sacando alrededor de 3 kilos aproximadamente de forraje verde hidropónico. Esa es la proporción. O sea, de medio kilo de granos se obtiene esa cantidad de forraje verde hidropónico y se puede dar a toda la especie. O sea, solamente que en el caso de bovino tiene que ser mayor cantidad. O sea, hay que producir en grandes cantidades porque el bovino necesita consumir mucho más. Hemos hablado de lo que es la educación agropecuaria, sobre todo lo que es la escuela agromecánica, también la introducción de razas y otros elementos que hacen que nosotros en ABC Rural sigamos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también hemos visto que hay excelente producción de lo que va del campo a la industria, con excelente calidad y bien remarcado porque no solamente acopado al mercado nacional, sino también internacional. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.